una armadurita plana con sus diagonales de cubita de acero. Ahí tienen la distribución de tensiones. Aquí un poquito más sofisticado, una cajita en volado allá modelada con elementos bidimensionales, son elementos en estados planos de tensión. Nuestro buen colega Leonardo Lamas hizo su tesis de maestría bajo esta idealización, estados planos de tensión. Tenemos un disco modelado por doble simetría, sometido a una presión interna, una llave inglesa, sometida a tensiones que tienen que ver con el ejercicio de hacer este movimiento, ¿no? Un torque. Tenemos un modelito en 3D, una villita metálica de sección poco convencional. El patín inferior es mucho mayor que el patín superior. En un contexto muy académico, pues se desarrolla mucha investigación en piezas metálicas, especialmente por aquello del pandeo local, ¿no? Lo curioso aquí, ¿saben qué? Que en metálicas aquí aprendemos a diseñar por el AISC, ¿no? Y el AISI, que la mayoría que estamos conformados en frío, ¿no? Y el AISI es para conformados en frío. Entonces, sí, eso es lo curioso. AISC es para laminados en caliente. Me di cuenta de eso porque en la universidad, donde doy clases de licenciatura, me agarraron de comodín. Ya hay un montón de materias ahí. Y en una ocasión tuve que dar metálicas porque el docente que suele dar no estaba disponible. Y ahí me pasaron el plan de estudios, y el plan de estudios era con AISI. Y yo no, agarré mis apuntes y dije, no, esto no me va a servir para nada, porque yo quedé AISC. Entonces hay un librito de un autor chino, si no me equivoco, que tiene este ejemplitos, es muy didáctico para uno hacer sus propias planillas, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, los softwares comerciales no están enfocados a tener disponibles perfiles conformados en frío. La gente que está acostumbrada a dedicar cuidados ya tienen sus propios softwares, secciones ya definidas, una biblioteca de elementos finitos propios. Pero bueno, eso era lo llamativo cuando me tocó anotar. Después encontré una tesis de licenciatura así en Colombia de la década de los 90, donde comparaban las dos normas. Y lo interesante es que no hay tantas diferencias entre una y otra. Pero bueno, modelo 3D. Lo interesante, por ejemplo, de la ISI dice que usted puede analizar el paneo flexotorsional con estas fórmulas, pero siempre está disponible que usted pueda hacer un modelo de este tipo si quiere tener algo más sofisticado. En promedio no lo hacemos. Tienen aquí un disco sometido a una presión que está actuando fuera de su plano. Tienen aquí un vaso, ya no recuerdo de qué era, pero está sometido a una presión en la base, está modelada con un eje de simetría, modelación en 2D. Ahora vamos a ver lo bueno. Ya uno va haciendo así ejercicios de esa manera. No hay videos en YouTube sobre esto. Hay un canal de la universidad donde estudié, donde sacaron varios tutoriales. Hace poco nomás hicieron el canal, alumnos de doctorado también, para aprender a manejar el ANSI. Después se los voy a... ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Suelen crear para vigorear, así se enteren los docentes. Sí, siempre hay grupos de WhatsApp. ¿Qué no lo tengo? Ay, vea. Ah, pero están restringidos. Entonces en la plataforma les voy a poner el link de YouTube. No, pero si nos vamos a ver 2 semanas, ¿no? Y las clases son presenciales, ¿no? Para los demás no. Ah, para los demás no, pero bueno. Les voy a compartir el link de ese canal. Ahí sí hay un video de paso a paso cómo aprender a utilizar el software, con varios detallitos, ¿no? Lo que yo voy a hacer aquí va a ser una cuestión más o menos ágil,
para atender lo que queremos atender en las prácticas, porque moderación con ANSYS puede ser muy amplia. Entonces ese es el detalle. Ya yendo más allá de lo que vimos hasta la licenciatura, entonces el análisis no lineal realmente cobra un matiz bastante sofisticado en la medida que esa no linealidad pueda ser abordada como software, pueda ser programada en el propio software, puede ser adaptada en un software. Esta, por ejemplo, es la tesis de maestría del profesor David Ortiz, no sé si escucharon ver alguna vez, mexicano, es bastante activo en las redes. Incluso lo tuvimos como docente en la primera versión de la maestría. Después ya no lo llamamos más. Que lo que pasa es que cuando traíamos docentes del exterior, ellos daban un fin de semana de clases y eso era todo el módulo. Claro, pero daban viernes, sábado, domingo intensivo. Y la verdad es que poco se aprovecha de esa manera un docente para traerlo de fuera todavía. Entonces los nacionales pues venimos normal 3 fines de semana, el contenido es más amplio. Ayer ya lo tuvimos que contar de que dé 3 semanas de clase porque es virtual, porque también solo venía un fin de semana, daba sus planes y ya debemos trabajar más. Pero bueno, David Ortiz en su tesis de maestría lo que hizo fue lo siguiente. Es muy raro que en una universidad de América Latina se destinen recursos económicos para hacer investigación en laboratorio. Entonces él pudo hacer a escala real columnas de hormigón simple y las sometió a carga constante en el tiempo. ¿Sí? Cuando hacemos nuestros modelos, cualquier software comercial, estos modelos funcionan como si estuvieran siendo aplicadas por cargas instantáneas. Por el efecto diferido lo consideramos de otra manera. Entonces, como pueden ver en las fotografías, él pudo instrumentar el acortamiento de la columna y aplicó un desplazamiento constante en el tiempo. Creo que fue por 3 meses que hizo eso. Entonces, de esa manera, él pudo trazar una curva de flecha, bueno, acortamiento versus tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que el tiempo transcurre, el acortamiento incrementa, ¿no? Ese es el efecto diferido. Entonces, una vez que tenía las curvas de su modelo, agarró el software ANSYS e hizo un modelo tridimensional de la columna de hormigón simple con un modelo viscoelástico que tiene el software. Por lo menos que para ese entonces tenía el software. Es un modelo viscoelástico que el mismo manual dice, este funciona bien para metales, pero lo utilizó para su calibración de hormigón, dio resultados más o menos parecidos, y bueno, una aplicación comparando con algo real. Después les presento como caso, esta es la tesis de maestría de la hermana del conductor. Ella lo que agarró, en pocas palabras, es lo siguiente. Donde estudia hay una tendencia muy fuerte hoy en día, donde se hizo lo siguiente. Tenemos un profesor que ya se jubiló hace poco, allá sí los jubilan, nomás damos hasta donde demos, ¿no? Entonces sí, lo jubilaron hace poco. Entonces, este profesor lleva 30 años investigando y él desarrolló modelos constitutivos muy sofisticados para el hormigón. ¿Ya? Un hormigón que se plastifica en compresión, que se fisura en tracción, cables postensados, pérdidas y todo lo que estudiamos, pero el modelo constitutivo, para hacer un análisis no lineal muy sofisticado. En su época él lo hizo esto en Fortran 90, después con los años vino otra gente y lo adaptó a MATLAB, y con los años vino otra gente y lo adaptaron en el software ANSYS, en Fortran 90. Entonces hubo una ingeniera que adaptó un modelo completito, que fue su tesis doctoral, estoy siguiendo esa línea de investigación, porque el modelo constitutivo ya está hecho. Entonces lo que hicimos fue agarrar ese modelo constitutivo y adaptarlo para que funcione en el ANSYS. Dicho de otra manera, el ANSYS sí hace análisis no lineal muy sofisticado, pero si buscan en artículos y demás,
van a ver que esos artículos presentan estructuras que modelan en 3D y las van a ver que las modelan con la armadura y todo. Entonces, algo así. Van a encontrar que el análisis no lineal, así bien como sofisticado, por ejemplo, para una villita, involucra que el modelo lo hacen en 3D. Entonces llegan a discretizar la malla y de manera que la malla coincida con la posición de las barras de cero. Y el ANSYS ahí tiene modelos constitutivos que funcionan para un y acero, pero esos modelos resultan muy pesados porque son muchos grados de libertad. Entonces, en esta línea de pesquisa, mi cotutora, cuando estuvo haciendo su doctorado, encontró que en el ANSYS se puede abrir esa caja negra e introducirle lo que haga falta. Entonces, cada uno fue atendiendo una cosita, una cosita, una cosita. La hermana de ella, por ejemplo, introdujo modelos constitutivos que funcionan en estados planos de tensión. Entonces, ya no era necesario hacer el modelo 3D. Lo que tienen aquí es una vista extruida. Lo que hizo ella eran modelos 2D en estados planos de tensión. No se necesitaba discretizar los elementos finitos porque la armadura viene dentro del elemento finito. A eso le llaman modelos de armadura incorporada. La armadura toma los mismos grados de libertad que su elemento base. Entonces, a partir de ello hubo un boom en esa región, en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina. Entonces empezaron a mostrar en congresos a nivel internacional todo esto. Entonces ella lo que agarró fueron pruebas de carga que hicieron en otros países fuera de Sudamérica de vigas de hormigón armado y vigas de hormigón postensado. De esas vigas lo que se tenían eran las curvas carga-flecha, ¿no? Curvas reales. Entonces ella con su modelito lo que hizo fue calibrar esos modelos, es decir, que el modelo pueda reproducir el comportamiento de la curva real. A partir de ello, entonces yo me di cuenta, después de que hice la maestría, ya pensando como ingeniero y no como alumno de maestría, que esa es una herramienta poderosísima. Porque si en países en vías de desarrollo no tenemos ni presupuesto ni equipamiento para hacer pruebas de carga, entonces la alternativa es modelar, ¿no? Ella hizo su tesis de maestría en eso. Después, con Reinaldo Lamas, agarramos esta misma herramienta, ¿ya? Yo se la presté, bueno, se la pasé en realidad, y él analizó uniones liga-columna, con este mismo grado de nivel de sofisticación. Entonces, si yo pude hacerlo, y Lamas también pudo hacerlo, yo creo que todos podemos hacerlo. El detalle es que hay que tener paciencia para esto. Esta modelación no lineal requiere mucha paciencia. Los modelos no corren a la primera, hay que tener mucha paciencia. Entonces, la ventaja fue que en ese entonces yo recién llegado acá, estaba medio desocupado, entonces con Lamas nos reuníamos seguido, veíamos su modelo y íbamos resolviendo los problemas. Y créanme que agarramos como referencia una tesis de maestría hecha en Brasil, que hizo el mismo ejercicio en MATLAB, programaron un software de elementos finitos que hacen la linealidad. Nosotros lo hicimos en el ANSYS y tuvimos mejores resultados que esa tesis de maestría en Brasil. Una de las mejores de Brasil. Entonces ahí nos dimos cuenta que talento es lo que no falta, recursos, ¿no? Entonces, bueno, lo de Lamas después se los voy a presentar, pero todo lo más interesante. Esta es la tesis de Lamas. Entonces, ¿qué hizo Lamas? Encontramos una tesis de maestría donde habían calibrado pruebas de carga de uniones liga-columna y nosotros hicimos también una calibración propia de esas pruebas de carga de uniones liga-columna. Nuestros resultados fueron mejores, ya con cabeza de ingeniero y no solo como tutor académico. Lo que hicimos fue, ¿y qué tal si ahora que tenemos un modelo calibrado, qué tal si ahora con nuestro modelo calibrado analizamos la capacidad de carga que tienen las armaduras de uniones liga-columna en nuestro país? Y adicionalmente le adicionamos, para la redundancia, adicionamos algunas barritas más y obtuvimos
tuvimos resultados muy interesantes. En su momento lo voy a exponer. Ese fue el caso de Lamas. En mi tesis de maestría hice algo similar, agarré ese modelo constitutivo y yo tuve que adaptarlo para que funcione con elementos Shell. Pues imagínense, me demoré 3 meses en aprender en detalle todo lo que hace el ANSYS con sus variables internas para aumentar 2 líneas de programación a lo que ya estaba hecho, que eran 2 variables que tenía que habilitar. Creo que nadie tenía la respuesta, yo tuve que descubrir. Yo pensé que mi tutor me iba a dar las respuestas al principio y cuando pasaban las semanas me di cuenta que ni él tenía la respuesta. Entonces, ¿qué hice en mi tesis? Agarré pruebas de carga también en losas macizas de hormigón armado, losas aligeradas de hormigón armado y losas macizas de hormigón postensado. Y de toditas teníamos esas curvitas carga-flecha. ¿Qué conseguimos? Conseguimos calibrar todas esas curvas. Entonces ya teníamos un modelo calibrado para hacer pruebas de carga. Y después, con los años, ya le exploté a eso. En su momento no. Más adelante viene producción que tuvo un grado de complejidad mucho mayor. Uno de mis compañeros, por ejemplo, en su tesis de maestría, además de hacer el análisis no lineal, le puso confiabilidad. Cuando se hace el análisis por confiabilidad, correr el modelo implica apenas un pasito en todo el algoritmo. Pues para hacer un análisis de confiabilidad en pocas palabras, se trabajan con variables aleatorias. Y es como que hay que lanzar 1.000.000 de resultados posibles y el modelo tiene que correr para cada uno de esos datos. Y a partir de ello nos da un grado de certeza de cómo está funcionando. Eso él lo hizo para ver en qué medida, qué grado de confiabilidad tiene la norma brasilera cuando se diseñan ábacos por funcionamiento. Pues ya se vuelven modelos muy pesados. Después tuve otro colega de la maestría que él se fue más allá de lo que hizo David Ortiz. David Ortiz agarró un modelo constitutivo que había en el ANSYS. Mi querido colega Felipe Quevedo, él programó un modelo constitutivo para hormigón, un modelo viscoelástico, y de esa manera modeló túneles. Entonces, como era viscoelástico, él podía analizar la influencia del tiempo en la variación de tensiones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, él hizo modelación con elementos en estados planos de tensión y axisimétricos. Vamos más allá en grado de complejidad, a lo que considero grado de complejidad. Este es el modelo del Centro Comercial Avenida Brasil. Fue uno de los proyectos más grandes que hicimos. Son 20.000 metros cuadrados en superficie. Pues que sufrió muchas modificaciones este proyecto. Al final fueron 2 pisos complejitos de 20.000 metros cuadrados, un tercer piso que le hicieron a medias, 2 cubiertas, un sector de mezanines, una fachada de lo más complicada en estructura metálica. Entonces, como les contaba, como estábamos apretados esa vez de manos, estábamos haciendo otros proyectos de cimentación, entonces tuvimos que repartirnos. En realidad yo hice el proyecto de la cimentación de esta estructura. Nuestro colega Albert hizo el proyecto de las losas postensadas. Y bueno, Sergey en ese entonces no tenía tiempo para hacer la estructura. Tuvimos que tercerizar a un ingeniero que está en el mercado de esto, de hacer proyectos. Entonces, como todo el mundo, lo hizo en el CIPE, que tiene maestría y todo eso, no sabía hablar. ¿Y qué fue lo curioso? Que este modelito en el CIPE con sismo demoraba 18 horas en correr y todavía no nos entregaba armadura. O sea, era súper complicado manejar aquello. La cuestión es que el hombre no pudo manejar el desafío. Le fueron pidiendo que nos dé planos de las columnas, entregó una enredadera de planos de columnas. Era algo que simplemente era muy difícil de manejar. Y al final de cuentas le tuvimos que rescindir. Claro, le pagamos lo que le correspondía, pero no el total. Y nos entregó el modelo como parte de lo que hizo de su trabajo. Entonces estudiamos el modelo. Claro, cuando compré la licencia del CIPE, le saqué el jugo de esos 2 años, ¿no? Porque le dicen a uno,
va a tener asesoría técnica por 2 años. Y también le deja entrar a uno a los cursos que ofrece. Están ofreciendo cursos todo el tiempo en la plataforma propia que tienen de CIP. Entonces, de alguna manera le aprendí al CIPER cómo se maneja y esas cosas. Entonces, nos dimos cuenta que este modelito no funcionaba correctamente porque tiene una junta constructiva, ¿ya? La mitad, que es muy grande. Y cuando se corría con los modos de vibración, eran 2 bloques que estaban vibrando como si fueran uno solo. Era una masa gigante, cuando en realidad, como hay una junta constructiva, serían 2 bloques que vibran independientemente uno del otro. Entonces tuvimos que hacerlo en un software que nosotros sí preferimos para hacer proyectos, y ahí el comportamiento dinámico cambió y el modelo ya no tardaba tanto en correr. En el MIDA-GEN nos demoraba en correr 6 horas, con sismo y todo. Ya después nos tocaba hacer el diseño. Entonces, ese fue un desafío muy grande. Tiene una cubierta espectacular, hicimos un morado de 12 metros. De lo más bien, y fueron nuestros primeros proyectos con Miguel para allá. Entonces, ¿qué ha sido lo curioso de este proyecto? No han estado muy bien asesorados. Ya les comentaba que el gerente administrativo no entendía que era un muro de carga, un muro portal. Otro gerente de una empresa constructora decía que sus cimentaciones de pilotes eran tan buenos que las estructuras no se asentaban. Es totalmente falso. El suelo es un material que es deformable y las estructuras siempre se asientan. Y se asientan desigual, ¿no? Ahora, el detalle es que ese asentamiento desigual esté controlado o no esté controlado. Si no está controlado, se les empiezan a fisurar los muros al cabo de unos meses. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? A maquillar esas fisuras. Pasan unos meses más, se vuelven a abrir las fisuras. Es un cuento de nunca terminar. ¿Ve? ¿Alguna vez escucharon de eso? En La Paz sí he tenido alcance. Me pusieron a dar como materia optativa patología, entonces, como son más horas de clase, fuimos hasta allá, vimos estructuras reales, y había este tipo de enredaderas que hay en todo lado. Bueno, pasando en grado de complejidad, esta fue la tesis de doctorado de mi tutora actualmente. Ella lo que hizo fue incorporar en el ANSYS modelos constitutivos para el hormigón, para el acero, para el cable, que consideren plasticidad, viscoelasticidad y fisuración, para hacer modelos 3D de ese puente. No sé si es el puente del saber, ya olvidé el nombre. Entonces se hizo una parcería porque hicieron un convenio con la empresa constructora, y esta empresa constructora tuvo la gentileza de instrumentar el puente, las tensiones que se desarrollaban en los cables y las informaciones. Entonces ella prácticamente pudo reproducir toda la secuencia constructiva del puente, de manera que era como tener el puente en un modelo y tener el control de todas sus variables. Entonces este fue el punto álgido en la carrera del instructor, y con eso dijo ya que me jubilen. Y ya estaba listo. Esto es lo que quería hacer en mi vida, de tanto hacer investigación, poder hacer algo que esté relacionado con algo real. Entonces, bueno, posteriormente a esta profesora la contrataron en posgrado y ya, el resto del cuento es historia. Vamos a algo un poquito más, no sé si más sofisticado, vamos a decir de otro tipo de aplicación. ¿Ya? Estos ya son servicios de patología que hemos hecho en el país. Es un distribuidor vehicular del que no puedo mencionar ni el nombre ni el lugar. Tuvo un problema, inversión pública. ¿Qué pasó? Se hicieron ensayos de cross-call sobre estas columnas y bueno, se les fue la mano en la instrumentación. Yo no entiendo mucho del ensayo de cross-call, voy a ser sincero. Mi mentor sí lo entiende muy bien. Llegamos, me lo explicó una vez, pero ya lo olvidé. Pero bueno, existían estas aberturas. Ellos se olvidaron retirar algo y quedaron esas lesiones. Entonces el supervisor, ¿qué dijo? No, pues no manchen, ¿no? Porque aquí entra mi antebrazo, hay que demoler. Entonces eran 20 columnas que tenían ese problema.
Naturalmente el constructor dijo, no, nice, no voy a hacer esto. Y el supervisor dijo, no, no la vas a reforzar. Entonces el constructor dijo, voy a conseguir a alguien que sí pueda hacer esto. Entonces nos contrataron. Fuimos al lugar, hicimos la instrumentación, hicimos el levantamiento de patología, utilizamos el ultrasonido y fuimos recabando primero las dimensiones de las aberturas, ¿no? Qué tamaño tiene y qué profundidad tiene el hueco. Fuimos con el ultrasonido, hicimos un sondeo de la calidad del hormigón, porque el supervisor lo que decía, no, que el hormigón está mal. ¿Ya? Ese era el sustento que tenía él para obligar a demoler al constructor. Entonces, evidentemente, había un hormigón pobre donde tienen el hueco, pero el resto de la columna estaba en óptimas condiciones respecto a resistencia. Con el equipo de ultrasonido, lo que se mide son velocidades de onda ultrasónica. Se ponen unos sensores. ¿Conocen alguna vez vieron un análisis de ecografía? Hace poquito mismo. Les ponen un gel, como las embarazadas, le ponen un gel y una maquinita, en una pantalla se va viendo, ¿no? Y le van pasando con el gel y demás. El equipo de ultrasonido funciona igual. Son dos transductores que se les pone un gelcito y después encima de la superficie limpia y seca del hormigón se le pasa el transductor. Entonces lo que se registran son velocidades. Y estas velocidades están registradas en cada uno de estos puntitos. Entonces el equipo tiene un software que después va creando esas isolíneas. Esas isolíneas nos hablan de la calidad del hormigón. Velocidades que estén por debajo de 3000 metros sobre segundo se considera que son hormigones que no alcanzaron su resistencia, que no llegan a 21 megapascales. Pero ese es un análisis cualitativo. En buena lid, lo que se debería hacer es extraer núcleos y correlacionar con las velocidades de este equipo, de ultrasonido. Pero como fuimos viendo que nuestras velocidades, la mayoría estaba encima de los 4000 metros sobre segundo, pues era un hormigón que era de muy buena calidad. O sea que en realidad el problema no era de la calidad del hormigón, era de la lesión, ¿no? de ese sectorcito de los huecos. Es así que, bueno, este es el módulo de patologías, que voy a saltar muchas cosas, voy al grano, a donde vayan eventos mínimos. Entonces, es así que nosotros hicimos un modelo tridimensional. Esto lo hicimos en el software de Midas GPS. El hormigón tiene un modelo donde se clasifica en compresión y no tiene capacidad de resistir en tracción. Es el modelo de Drucker-Prag, la clásica literatura de plasticidad. Entonces, como no tiene capacidad de resistir en tracción, tuvimos que modelar el acero de cada una de las columnas. Entonces, en etapas constructivas, un análisis no lineal se puede hacer porque con un modelo de plasticidad no hay superposición de efectos. En la resistencia de materiales podemos hacer superposición de efectos porque el comportamiento de materiales elástico lineal isotrópico y homogéneo. Entonces, con un modelo constitutivo más sofisticado se puede hacer análisis por etapas constructivas. Entonces, ¿qué hicimos? Etapa constructiva 1, la columna lesionada. Etapa constructiva 2, vamos a llenar el hueco con un Sika-Grout, un mortero de reparación estructural. Y etapa constructiva 3, vamos a poner el elemento en servicio, vamos a poner las cargas del proyecto. Y vamos a ver en esta etapa 3 cuál es su capacidad de resistir. Y bueno, llegamos a la conclusión de que esta columna reforzada o reparada, hay tantos términos en patología que a veces decimos refuerzo para todo. Hay diferentes, bueno, la tecnología es muy amplia en patología. Hay restauración, refuerzo, reparación, sí, muchas cosas que llegan a ser teóricas. Pero bueno, comparamos entonces con esta modelación que la columna sana y la columna reparada tenían el mismo comportamiento. O sea, ¿por qué no proceder con el refuerzo? Cuando presentamos este informe, el supervisor dijo que no y que no y que no. Entonces ahí mi mentor le dijo, bueno, si tú dices que esto no funciona, pues tienes que demostrarlo, no solamente encaprichar. Entonces, como no hubo capacidad de refutar lo que habíamos hecho, dijo, ya, procede. Ya después nos hicimos amigos y todo, no es profesor en la Gabriel René Moreno.
E incluso después nos pidió, ¿pueden simular un caso en el que impacte un vehículo en la columna? Y dijimos, ya, para que esté contento, vamos a simular eso. Es una carga de impacto, ¿no? Es una función delta de Dirac. Que en dinámica, ¿vieron algo de eso? 3.7, no, 3.8. ¿No vieron que las funciones delta de Dirac? Es un impacto, es un pulso, nada más. Pero bueno, hicimos aquello y la columna funcionaba igual que la columna sana. Entonces, pare de sufrir, el constructor procedió a reparar con el ciclo. ¿Okay? Una aplicación en elementos finitos. Seguimos más adelante y este es nuestro producto fuerte. Si bien la patología en el país todavía falta que hayan más personas entendidas, más ingenieros que le digan a sus inversores, no sabe qué es, sí, o sea, necesitamos implementación, hay empresas que lo hacen, necesitamos un especialista, pero que no nos diga que hay que reforzar con fibra de carbono. O sea, necesitamos un especialista que venga y que determine las causas del problema. Voy a contar una anécdota. En el tercer Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, esto fue un epic fail, un ingeniero. Fuimos invitados para ese congreso, ¿ya? Fuimos como rockstars y demás, así todo pagado, de 5 estrellas, avión. Sí. Aproveché de llevar a mi familia para también que vacación y todo. El detalle es que nosotros estábamos tan fregados de tiempo que no salimos de nuestros cuartos, seguíamos trabajando mientras todo el mundo estaba en el congreso, paseando. Entonces, el último día nos pusimos a hacer nuestras diapositivas. Yo presenté lo que hizo Lamas en su tesis de maestría. Como tutor, la única condición que pongo es: no te voy a cobrar un peso, pero los resultados los puedo manipular para presentarlos donde quiera. Y siempre dicen que sí. No, que se quede en el empastado, por mostrar, ¿no? Y hacerle publicidad al colega también. Porque después sacó un libro, ¿vieron? De solucionario del Newlock. ¿Vieron? Me regaló el primer ejemplar. Y más dedicado y todo. Lo tengo bien guardado con mucho cariño. Entonces, en esa ocasión fui al congreso y también hice promoción de su libro. Entonces, claro, puesto de su tiempo también. No vaya a ser que ya no hayan digitalizado. Ahora que no. Pero bueno, ¿a dónde iba? En esta anécdota. El último día del congreso cerrábamos nosotros. Yo empezaba la jornada, seguía un ingeniero de Cochabamba que dicen que tiene la fama de ser el amo y señor del SAP 2000 en coche. Voy a dar el nombre por varias razones. Y el congreso lo cerraba Sergey. Entonces, yo presenté el caso de Lamas, que se lo voy a presentar después. Para mi mala suerte, uno de los organizadores pateó el cable, así que tuve que darle en freestyle unos minutos. Sin diapositivas me puse a explicar. Todo bien. Y a la hora de hacer preguntas, les cuento que este ingeniero me empezó a cuestionar muchas cosas interesantes. Y Sergey me decía, parece que ni él entendía lo que estaba preguntando, pero sí se rayó con las preguntas. Entonces pude entenderle a todo, ¿no? Porque estuve bien empapado con el tema. Todas las balas las pude devolver. Tranquilo. Y después él iba de segundo. Y bueno, con Sergey hablamos, ahora vamos a ver qué va a presentar si tanto te ha cuestionado el trabajo. Debe ser algo muy bueno. Entonces él hizo una presentación de Yoshaki de elementos finitos, habló de pruebas de carga que vio en la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Nosotros dijimos, cargó esos refuerzos. No solamente los mostró, pueden ver que cuando hay adherencia perfecta, la distribución de tensiones es variable, que es lo que no sucede con los cables postensables. Cuando no hay adherencia, la tensión en el cable es uniforme. Entonces él mostró nada más eso, todos éramos de guías y aplicación, y nos contó, ¿no? Y bueno, con esto estaba seguro de que el refuerzo de una estructura que hicimos en Cochabamba lo hicimos correctamente. O sea, que el refuerzo con fibra de carbono iba a funcionar. Columnas circulares, recuerdo que mencionó. Incluso habló de la eficiencia en columnas rectangulares y en columnas circulares de la fibra de carbono. Ya no recuerdo el dato. Ya.
A donde quiero terminar el cuento es que hubo alguien en el auditorio que le preguntó cómo eligió usted qué columnas había que reforzar, porque dice que habían fisuras en la estructura. Entonces dice que él agarró y a cada columna del modelito le imponía un desplazamiento. Le impongo un desplazamiento, un asentamiento, y voy a mirar qué columnas necesitan refuerzo. Después voy a imponer un desplazamiento en otra columnita y vuelvo a ver qué columnas necesitan refuerzo. Y de esa manera termino definiendo todas las columnas que necesitan refuerzo. ¿Ya? Pasó su ponencia, y aplaudimos por la educación, ¿no? Hubo un break y en el break se acercó a nosotros. Me felicitó por el trabajo, me dijo que no lo tome personal sobre las preguntas, y me dijo, todo bien, relax. Entonces, mi mentor no es de quemar a la gente en público, nada más le preguntó, y al final de cuentas, llegaron a determinar las causas de las fisuras, y nos dijo que no, pero con el refuerzo de fibra de carbono, ya no hubo más problemas. ¿Sí? Entonces, mi mentor cerró el congreso presentando un caso de patología. Cuando daba las clases aquí, presentaba por lo menos unos 8 casos de diferente tipo. Es para brillar los ojos, como uno ve así. Impresionante. Presentó apenas un caso de eso. Y también la gente súper prendida, ¿no? Y empezó con su ponencia diciendo: yo les voy a presentar un caso de patología, porque en este país hay una tendencia de que cuando hay algo que está funcionando mal, en lugar de determinar las causas de un problema, la gente agarra y dice: hay que colocar fibra de carbono. El otro, y eso se quedó, ya no preguntó nada. Entonces, teníamos 45 minutos para exponer, se había pasado los 45 minutos, y le decía a la gente: seguimos, todos súper prendidos, porque el caso era súper interesante, una estructura súper híbrida en Cuba, que la habían hecho con bloques de tabiquería, pero después tenía ampliaciones de estructura de acero. El suelo era bastante complicado, tuvieron que reforzar esa estructura, entonces un montón de cositas. Al final de cuentas, su presentación la hizo en 1 hora y media y lo aplaudieron de pie todo el mundo, ¿no? Después yo publicité tercera versión del módulo de la maestría. Y bueno, esa fue una anécdota hablando de la patología. Así que mucho ojo, señores. Que una solución les diga que hay que reforzar, pues debe estar acompañada con que tengan las causas del problema. O sea, realmente sí necesitamos reforzar. Es como cuando van donde un médico. ¿Qué va a hacer un médico? Un médico va a hacer un diagnóstico a partir de algunos estudios. Y lo que hace un médico es descartar posibilidades. ¿No? Puede ser que usted tenga esto. Hágase tal estudio. Y con los resultados de los estudios los va descartando. Y al final dice: entonces es eso, hay que encasillar el problema. Cuando ya sé que tiene mi paciente, entonces ya tengo un tratamiento para esa enfermedad. La patología de estructuras es igual, es un trabajo metódico. El detalle es que nuestros pacientes no hablan en el lenguaje que nosotros hablamos, hablan en otro lenguaje. Y ese lenguaje solamente lo vamos a entender si hacemos una instrumentación adecuada, no un escleroma. ¿Okay? Entonces, algo muy importante que pueden cuestionar si alguna vez reciben un informe de patología es las causas del problema. Porque una vez que determinan las causas del problema, alternativas de solución se pueden plantear muchas. Ya depende del presupuesto del dueño o depende de la velocidad con la que quiere que se resuelvan los problemas. ¿Sí? En mis palabras, les voy a decir que colocar fibra de carbono en un elemento estructural sin haber determinado las causas, cuando un médico así no muy preparado nos dice: tómese paracetamol y vamos a ver qué pasa. Es algo así. ¿Sí? Entonces, todo esto les comparto porque, como les digo, en la medida que haya más gente entendida en el rubro, va a haber más trabajo para todos. ¿Sí? Hoy por hoy, cuando se habla de patología, pues hablan mucho, hay que buscar un especialista. ¿Sí? Al menos en La Paz he salido de un par de especialistas y son machos para decir fibra de carbono.
Pero bueno, dicho de esa manera, si bien el mercado todavía no es atractivo para la patología, es algo que va a ir madurando con los años, pero hemos encontrado que al menos en Santa Cruz hay un mercado con el que hemos sacado mucha ventaja. Como bien les decía, en fundaciones profundas lo que suelen hacer, voy a explicar, si alguien se va a trabajar ahora bien. En Cochabamba también alguna vez han hecho las estructuras con pilotes. Nosotros nos aplicamos el INAL, ¿no se escucharon en Cochabamba? El edificio más alto que están construyendo ahora. Pero se nos cayó la licitación del anterior calculista, demandó al dueño. Entonces ya la licitación nos va a quitar una pena, en 30.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en el país? Enfoque clásico se le llama al grupo de pilotes con cabezales. Lo que hace es simple, ¿no? Esto van a llevar en fundaciones profundas. Gestionenlo al docente. Porque el docente, ¿qué les va a explicar? Les va a explicar, aquí tengo un cabezal y tengo un grupo de pilotos. Entonces les enseñará a calcular la capacidad de carga de estos pilotes y les enseñará a dimensionar el cabezal. El cabezal se diseña por libras y tirantes, ¿no? El cabezal es un elemento que solamente sirve para transmitir la carga que viene de las columnas a los pilotes. Entonces los pilotes se hacen en una profundidad donde se tiene una buena capacidad admisible en el suelo, que suelen estar en profundidades arriba de los 10 metros, ¿no? Entonces, además de la capacidad de carga en punta, los pilotes también ayudan en capacidad de carga por fricción. Entonces, eso deberían verlo en el módulo de fundaciones profundas. Adicionalmente, el diseño del cabezal, chao. Esto es fácil hacer en el SIP. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bajo este enfoque, los pilotes son los encargados de resistir el 100% de la carga de la columna. Entonces funcionan con un factor de seguridad igual a 3, que es lo que solemos hacer en fundaciones. El enfoque moderno viene a ser es un híbrido, porque no es cimentación superficial del todo, tampoco es cimentación profunda del todo. Entonces hay un histórico en todo esto, que no voy a enredarlos con eso, así que voy al grano, donde se dice: el cabezal es un macizo de hormigón que apenas sirve para transferir cargas. Entonces hubo gente en el mundo que empezó a cuestionar: y si en lugar de hacer un cabezal hacemos un radier, y a ese radier le colocamos pilotes, ¿qué es lo que pasa? Entonces, columna, o puedo hablar de una única columna, es distinto. Entonces, bajo este enfoque moderno, pues hay una parte en la capacidad de carga que la toma la losa radier, y hay otra parte de la capacidad de carga que la toman los pilotes. Bajo este enfoque ya no es necesario trabajar con un factor de seguridad tan pequeño. Con este enfoque trabajamos con un factor de seguridad igual a 1. Y esa es la razón por la que cuando hacemos un proyecto de reingeniería, lo primero que conseguimos es reducir los números de pilotes a menos de la mitad, ¿no? Entonces hay dos enfoques para definir los pilotos. ¿Dónde voy a colocar los pilotos? Uno tiene que ver si el problema es de capacidad de carga, entonces los iré colocando cerca de la columna, alrededor de la columna. Y si el problema es de asentamientos y no es de capacidad de carga, suele pasar también, entonces hay que colocar los pilotes solamente para controlar asentamientos diferenciales. Entonces, en estos modelos de interacción suelo-estructura podemos medir asentamientos diferenciales, porque este modelo tridimensional es gigante. Este es uno de los primeros proyectos que hicimos, una firma ecuatoriana que va a construir un centro comercial en Santa Cruz. Es de un lado mide 160 metros y el otro 180. ¿Qué se llama este proyecto?
pueden ver que el suelo está dividido en capas, tal como sale del perfil geotécnico del estudio de suelos. Entonces, cada capa tiene sus propiedades mecánicas. Así como al hormigón le damos un módulo de elasticidad, un peso específico, demás. Entonces, cada capa de suelo tiene también su módulo de elasticidad, tiene su cohesión, tiene su ángulo de fricción interna. Y el detalle es que aquí en el país, como no se ha desarrollado esto como ciencia, ¿qué es lo que pasa? Van a encontrar en la literatura que hay formas de correlacionar dos veces. ¿Y ahora? ¿Se desechó? Entonces, bajo este enfoque, ¿qué te estaba diciendo antes que pase el accidente? ¿Perdón? Ah, el modelo, que justo se perdió. Entonces, en esos modelos consideramos que el suelo tiene un modelo de plasticidad. Entonces, se va a deformar de acuerdo a algo que consideramos que puede ser real. Entonces, lo hacemos por etapas constructivas. Tenemos el macizo del suelo completo. Tenemos el macizo del suelo completo en una primera etapa. Con esa primera etapa generamos las tensiones geoestáticas del suelo, ¿no? La memoria que tiene el suelo. En una segunda etapa creamos la excavación, le quitamos elementos finitos. En una tercera etapa hacemos la cimentación, ¿ya? Hormigonamos la cimentación. Entonces aquí hemos visto, por ejemplo, que muchas empresitas que también calculan estructuras, donde meten la pata sin saber, es cuando tienen un nivel freático superficial. Justo es lo que estamos haciendo en un proyecto de reingeniería. Estamos haciendo la cimentación de un edificio de 25 pisos, no estamos haciendo la estructura, solo la cimentación, porque a los dueños no les convenció lo que hizo el estructurista. Y el estructurista les mostró hasta 3 opciones. Ya hasta la gente se metió a hacer losas piloteadas, pero lo hacen todavía de una manera muy rara. Entonces, el recaudo que no tuvo es que la gente generalmente acostumbra a hacer el proyecto considerando la etapa final de uso. Y muchas veces los calculistas, y eso nos critican mucho los constructores, no pensamos en la secuencia constructiva. Y en la secuencia constructiva, si hay un nivel freático superficial, estamos por debajo, ¿qué va a haber? Supresión, ¿no? El principio de Arquímedes. ¿Recuerdan hidráulica 1? ¿Cuál va a ser? Por ejemplo, en este caso, el nivel del piso terminado del sótano está en menos 3.95, los muros de contención son de 20 centímetros para 4 metros. Entonces, no dijimos, nuestra pega no es revisar los muros, ellos que se entiendan, nosotros tenemos que hacer la cimentación nada más. Entonces, aproximadamente el espesor de la losa nos salió de 1.20 metros. Entonces, más 3.95 más 1.20, ¿cuánto tenemos acá? Vamos a tener 5.15, ¿no? 5.15. El nivel freático está en menos 2.15. Entonces, si a este 5.15 le restamos 2.15, nos quedan 3 metros, ¿no? Sí. De suelo que produce empuje. Esos 3 metros, ¿cuánto es en presión? 3 toneladas por metro cuadrado. 3 toneladas por metro cuadrado. ¿Cuánto pesa una vivienda por piso en uso residencial? ¿Idea? 1 tonelada, ¿no? Por metro cuadrado, considerando peso propio, acabados, que la gente está haciendo fiesta ahí. Llenita de carga mismo. Entonces, aquí llegamos a la conclusión: 3 toneladas por metro cuadrado de supresión que está haciendo hacia arriba. Cuando no haya edificio, ¿quién va a ser el encargado de resistir esa supresión? Esta losa, que no tiene ningún apoyo. Entonces tiene un mano libre acá muy grande. Entonces, ¿qué se debería revisar? Que el peso propio de la losa sea suficiente para que no la levante la supresión, ¿no?
Entonces, si calculamos, necesitamos que la losa pese más de 3 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, si estas 3 toneladas por metro cuadrado debería ser igual al peso específico por el espesor. ¿A cuánto es igual el espesor? 0,80. 3 entre 24 es un octavo. ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto es un octavo? Esperen, me estoy rayando. Ah, no, no es 24. Esto es 2.4. Estoy mezclando unidades. 1.25. 2.4 toneladas. 1.25, ¿no? Entonces, el radier completito, para que no se levante por su presión, debería tener 1,25 m de espesor. Entonces, el proyecto del ingeniero en sus 3 alternativas tiene una sección variable de esta manera: una platea gigante y una losa de piso de 20 centímetros. Con seguridad se va a romper en la etapa constructiva, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como no hay ningún punto de apoyo, entonces utilizamos los pilotes para que funcionen en tracción, como si fueran apoyos. Entonces, lo estamos reduciendo con un espesor mayorcito. Nosotros lo estamos reduciendo con 40 centímetros de espesor base. Después estamos haciendo una platea general de 1,25. Entonces, ese tipo de problemas solemos resolver cuando tenemos un modelo verificado. ¿Por qué? Porque nos analizan las etapas constructivas. Ya con el modelo en la etapa final, que es cuando ya se coloca la estructura, en las diapositivas nada más no estaba la estructura. Entonces, generalmente cuando hacemos estos proyectos, solamente hacemos interacción suelo-cimentación, ¿ya? Y de esa manera lo que obtenemos son esfuerzos, pero solamente esfuerzos, porque este software que estuvieron viendo la imagen no hace diseño, ¿ya? Es un software para hacer análisis, no es un software para hacer el proyecto. No saca planos ni calcula nada. Entonces nos toca calcular la armadura como se hacía en la vieja escuela, como hacían en fundaciones, a mano, así lo hacen. Y es así como resolvemos los proyectos más grandes de inversión privada del país. ¿Qué les parece? Es un mundo, ¿no? Yo tuve que poner en modo estudio otra vez. Cuando creía que con la maestría ya estaba muy bien preparado, me di cuenta más bien que era todo lo contrario, que necesitaba estudiar más. Entonces, obviamente, a esto le entendía la parte de la no linealidad. Y me metí a estudiar todo esto. Sergey lleva estudiando esto ya hace 12 años. Yo lo llevo estudiando hace 5 años. Entonces, con los años, encontré, por ejemplo, que la estructura sí influye en los asentamientos. Entonces, nuestros modelos los hacíamos sin estructura. Como me metí a estudiar como animal, un día le dije a Sergey, pero si consideramos el modelo de la estructura también, nuestros asentamientos se van a atenuar. Pero es diferente. Es diferente que se idealice una estructura instantánea a que se idealice una estructura que se va construyendo piso por piso, que eso es lo más real. Entonces, hoy por hoy hemos resuelto proyectos con etapas constructivas también de la estructura. ¿Qué dice la literatura? La rigidez de las estructuras ayudan o atenúan los asentamientos en la medida que esas estructuras sean altas. Si tienen una estructura de un par de pisos, no van a ofrecer tanta rigidez para atenuar asentamientos. Entonces ahí me fui a cuestionar un poco más allá. Y si estamos haciendo esta interacción completa, suelo, cimentación y estructura, para el proyecto de cimentación, entonces esa fue mi idea de partida para mi tesis de doctorado. Ahora voy a aprovechar todo esto
para atender lo que pasa con la estructura. Entonces de ahí se fue, el camino se fue haciendo en estos 2 o 3 años. Una firma brasilera nos contactó, tuvimos un par de reuniones y ahí nos dijo, ¿y por qué no llevas esto a analizar el comportamiento dinámico? Y dije, pues sí. Ya así de sofisticado se puede volver esto de los elementos finitos. Haciendo proyectos de ingeniería. Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy por hoy en Santa Cruz? Voy a ver que voy a tratar de analizar esto. La tendencia en Santa Cruz es un mercado que es muy ágil en cuestión de inversiones. Entonces, ¿cuál es la tendencia que tenemos en nuestro medio? Decimos, vamos a hacer un proyecto de manera que se ahorre todo lo que se puede en material, ¿no? El ingeniero que nos puede entregar el proyecto que ahorra más acero es el mejor proyecto. En Santa Cruz ha cambiado la figura. Ahora dicen, no, nuestra prioridad ya no es ahorrar tanto en material. Ahora el chiste es que se pueda construir más rápido. ¿Ya? Mientras se puede construir más rápido, las constructoras allá, por ejemplo, por mes que adelantan una obra, en gastos administrativos, una constructora grande se ahorra como $10,000 entre sueldos, alquileres, seguros y servicios básicos y demás. Entonces la tendencia es esta, construir rápido. Donde muchas veces lo que llegamos a conseguir es que estos cabezales hay que hacerlos uno por uno. Tiene un armado especial, es moroso de hacer. En cambio, cuando hacemos un radier completito, tal vez entra un poco más de volumen de hormigón, pero lo estamos reduciendo en pilotes muchísimo volumen. Entonces, por lo general, cuando hacemos estos proyectos, solemos reducir la inversión en promedio en 30%. A veces un poco menos, a veces un poco más. En la clínica de Laudabol conseguimos una reducción del 42%, y aún así fue el récord de Redimix. Es mío esto. No funciona esto. ¿Qué hacemos? Sí. Ya está. Entonces ahí está un casito. Cuando todavía hacíamos los modelos sin considerar la rigidez de la estructura. Entonces, ¿qué descubrimos aquí también? Hay un dato muy interesante. De 8 de cada 10 proyectos de los que hicimos reingeniería, en 8 no se cumplían con los asentamientos diferenciales. Y si en 2 sí cumplían, era por suerte, no era porque lo verificaban. Entonces, cuando hacíamos la reingeniería, obviamente, salvo que el cliente nos diga cómo estaba el otro proyecto, no les decíamos que no cumplían con los asentamientos diferenciales. Porque si alguien dice, no hay que echarle arena al colega, no es ético. Nuestro objetivo es reducir el presupuesto y vamos a enfocarnos en eso. Pero hemos visto que en 8 de cada 10 no cumplen con los asentamientos diferenciales. Porque no los calculan. Y que es complicado calcular, imagina una herramienta de este tipo. Ahora siempre que doy clases de maestría me preguntan ¿qué se llama el software y cómo se consigue el instalador? Y no hay versión craqueada. Hemos encontrado una versión craqueada que puede hacer todo menos correr el modelo. Porque cuando ponemos correr el modelo, toda la malla de elementos finitos se desconecta. Entonces trabajamos con versión original, que cuesta $20,000. Sí. Entonces, de la experiencia hemos hecho también servicios de patología. Este es el de la Catedral de Tarija. En el sector de la tequilla tienen roca. Tal vez ahí no, pero salvo
Quitando esos casos, cualquier suelo, las vibraciones se está moviendo el carro, ¿no? ¿Ven que estoy caminando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier suelo se deforma y las estructuras se asientan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer un esquema así. Voy a hacerlo con zapatitas, que estamos más acostumbrados de repente a zapatas y no tanto a radieres. Más fácil de explicar. Aquí tengo una columna con su carga y otra columna con su carga. ¿Qué es lo que pasa? Esta columnita, esta zapatita, debido a esta carga, se va a sentar. Voy a tomar un nivel de referencia. Voy a decir esto en condiciones iniciales. Esta referencia. Entonces se va a sentar. De acuerdo a lo que le toque de carga y también a lo que haya debajo en el suelo acá, esta otra columnita se puede asentar más o se puede asentar menos. Es normal, ¿ya?, que hayan asentamientos desiguales. Entonces, ¿qué se hace? Se miden dos tipos de asentamientos. Uno se llama asentamientos absolutos y el otro asentamientos diferenciales. Los absolutos son el máximo asentamiento que ocurre en una cimentación. Entonces, por ejemplo, cuando presentamos estas cosas en maestría, ahora le estoy dando para esta noche, no queda clase. Hemos tenido en Santa Cruz, por ejemplo, estructuras que se asientan 5 centímetros como punto, como máximo asentamiento. ¿Les parece mucho, poco? ¿Mucho? No, ponte que es el asentamiento máximo, ¿no? Que tienes aquí un radial general que puede tener un conjunto de columnas y hay un punto donde el asentamiento llegó a ser de 5 centímetros. ¿Les parece mucho, poco? Mucho. En general esa es la respuesta. La gente se asusta cuando escuchan 5 centímetros. Vayamos a México. ¿Cuánto se asienta una estructura? 30 centímetros, es normal. Entonces, ¿por qué no fallan las estructuras o las cimentaciones? Porque para que falle por capacidad de carga, el asentamiento absoluto, el máximo asentamiento, debería ser mayor al 10% de la menor dimensión de la zapata o del radial. Una losa radial de unos 50 metros. ¿Cuántos son 10%? 5 metros. Una cimentación no se va a sentar 5 metros. A 5 metros sí alcanzaría el fallo. 30 centímetros está lejos de 5 metros. Entonces nos asustamos mucho porque las capacidades portantes que manejamos en los estudios de suelo son muy bajitas. ¿Okay? Entonces uno tiene que ver con el asentamiento absoluto. De esa manera, pues, que le explicamos esto a los inversores, ya no se asustan cuando le decimos se va a asentar máximo 5 centímetros. Les damos ese dato para que ellos puedan prever el nivel de piso terminado, ¿no? Quiero mi piso terminado a determinada cota, entonces hay que hacer las 5 centímetros por encima para que después la estructura se asiente a 5 centímetros. ¿Ven? Y lo otro son los asentamientos diferenciales. Entonces, si vamos a tener aquí un desplazamiento 1 y aquí tenemos un desplazamiento 2, hay una distancia entre eje de columnas. El asentamiento diferencial se mide por distorsión angular. Una distorsión angular de esta manera, que lo voy a llamar θ acá. Entonces, θ será igual a la diferencia de los asentamientos dividido entre la longitud. ¿Bien? Bueno, para empezar no tenemos ni norma de estudio de suelos ni norma para hacer estudios geotécnicos, proyectos geotécnicos. Entonces, en la literatura, las normas no tienen un consenso respecto a estas distorsiones admisibles. Lo que nosotros manejamos, y está en muchos libros y normas, es que esta distorsión angular sea menor o igual a L sobre 500.
Si cumplen con esa relación, no se les va a fisurar ningún muro, ni aunque el acabado sea de vidrio. Entonces, eso es lo que podemos medir cuando tenemos un modelo así de sofisticado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos algún tramo de columnas donde no se cumple con el asentamiento diferencial? Hay de dos sopas. Si estamos considerando pilotes, entonces le colocamos un pilote, ¿no? Para que el asentamiento sea menor. Y si no estamos considerando pilotes, lo más curioso es que ahora, por ejemplo, en la oficina hemos diseñado dos estructuras de 6 pisos en diferentes sectores en Santa Cruz. Uno sí o sí lo tuvimos que hacer con pilotes y el otro lo estamos sacando sin pilotes. Lo hemos hecho hasta de 11 pisos sin pilotes. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hay problemas de distorsiones angulares, hay que rigidizar la cimentación. En este caso, ¿qué convendría hacer? Una combinada. Entonces, voy a unir estas dos y al mismo tiempo le voy a aumentar el espesor, porque necesito que sea más rígido, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los constructores que suelen hacer edificaciones pequeñas? ¿Por qué a un constructor que acostumbra a construir edificaciones de 2 o 3 pisos no le aparecen fisuras? Porque ellos hacen un encadenado completo de vigas de atado, ¿no? Y ese encadenado atenúa los asentamientos diferenciales. No es que lo calculen, sino que se van a lo seguro. Pero si lo calcularan, entonces se podrían evitar de hacer tantas vigas de atado, que al final de cuentas las aprovechan también para que sean cimientos. Entonces, dentro de todo no está tan mal, ¿no? Pero en proyectos grandecitos, esto sí. Esto es lo que suele pasar. De 8 de cada 10 proyectos no cumplen esas distorsiones angulares. Por eso es después que hay gente que está comprando un departamento nuevo y al cabo de un par de semanas ya aparecen fisuras. ¿Okay? Y más allá de eso, por eso que compartimos todo esto, hemos visto una tendencia en La Paz, en servicios de patología, que le piden a uno que haga hacer ya también estudio de todo y de nada. Ya se fueron al otro lado, ya medio que entendieron que no hay que usar solo el esquelón, pero ahora piden hacer de todo y de nada. Es como que el médico le diga haga hacer radiografía, ecografía, tomografía, y al final utilice uno de esos resultados nada más. Entonces, hay que hacer los ensayos que son necesarios para determinar la información que se necesita. Como la patología en el país tampoco es tan sofisticada, o son problemas de asentamientos o son problemas de rigidez, que no se hizo bien un detallado, que no se calculó para que sea lo suficientemente rígido. ¿Okay? Porque si hablamos de corrosión, en el país no hay corrosión. Una corrosión por lo menos severa. ¿Dónde hay corrosión en el país? En sectores muy puntuales, en la industria minera. Ahí sí hay corrosión. ¿Qué debe haber para que haya corrosión? 3 ingredientes: un agente, agua y aire. ¿Qué pasa en el altiplano? ¿Hay agente corrosivo? No estamos a nivel del mar, el guión cloruro está a nivel del mar, le llaman aerosol marino. Entonces no hay agente. ¿Qué tipo de corrosión podemos tener en el país? Carbonatación, porque sí hay dióxido de carbono. Pero ¿cuál es la diferencia del oriente y el occidente? Que en el oriente sí hay agua y hay aire, y aquí no hay agua ni aire. A mí no me hace mal la altura, ¿no? Pero bueno, ya llevo buenos años viviendo allá, no me hace mal. Pero bueno, entonces si hay corrosión, habrá corrosión en el oriente. ¿Qué es lo que pasa con las barras que se oxidan? Muchos supervisores dicen, no hay que usar. ¿Será así? ¿Se puede usar? ¿Se puede usar? Esa oxidación es una reacción que está teniendo el acero con la que se protege, porque llovió día antes y el ambiente está húmedo, pero no hay agente corrosivo y esa humedad se va a perder muy rápido. Entonces agarran y cepillan, un cepillo metálico y chao. Incluso en Santa Cruz hacen eso.
No estoy para contarles, pero muchas comercializadoras, cuando se les oxida el acero, ellos tienen máquinas para pulir más rápido, no utilizan cepillos. Lo pulen y después le pasan una pintura con el que le da el aspecto nuevo. Todos lados vas. Entonces, corrosión en el país, muy difícil. Nosotros hemos visto problemas de corrosión por carbonatación en Santa Cruz y en Tarija. Pero la corrosión por carbonatación pasa en décadas. Es muy lento. Entonces, como pueden apreciar, si hablamos de patología, aquí las cosas son más sencillas de tratar. Nada más hay que saber cómo hacer. Hay que ser muy metódico. Entonces, ¿qué pasó en la Catedral del Tarija? Bueno, esto lo hicimos en equipo también. Yo no fui allá. Mi pega es hacer modelos grandes, ya les decía. Entonces, fueron allá, hicieron algunas calicatas, habían 3 proyectos de refuerzo, no le tenían fe a ninguno, querían una cuarta opinión, entonces llevaron el radar e instrumentaron las vibraciones de la catedral por milésima de segundo. Entonces, ¿qué hice yo? Hice el modelo de interacción suelo-estructura y reproduje el comportamiento real de la catedral. Entonces, obviamente, pueden ver que una de las 2 torres se asienta más. Que eso es lo que llegaron a instrumentar con el equipo de topógrafo. Y habían grietas, ¿no? Grietas, aberturas grandes. Entonces, lo más curioso fue que al medir las distorsiones angulares, lo que les acabo de explicar, ellas estaban dentro de rangos admisibles. Entonces, refuerzo no era, o sea, recalce de la fundación no era necesario. Recalzar una fundación significa intervenir en la cimentación para controlar asentamientos. Hay diferentes técnicas de recalce. Lo más común que van a encontrar en la literatura son micropilotes. Si no escucharon alguna vez eso. Es la mejor solución, pero es muy caro de hacer. Entonces, no había problemas de distorsiones angulares, todas estaban controladas. Y a partir de ello, es que como les comentaba, la mejor experiencia que tuvimos fue que nos hicieron caso porque les dijimos, hagan un monitoreo 365 días. Vean si las fisuras se están moviendo o no. Y ahí les dejamos plan A y plan B. Si se mueven, pueden hacer esto. Si ya no se mueven, pueden hacer esto. Lo que pasa es que con una obra de esta índole está protegida por ley, hablando de la ley del patrimonio en el país. Entonces, este tipo de estructuritas no se deberían tocar. La idea es que mantengan la esencia de los materiales con los que están hechos. ¿Okay? Ese fue un caso. Luego, antes de que se me corte antes de que lo patee, como les decía, con los años fui profundizando en esto y ya nos animamos a hacer los proyectos considerando suelos, indicación y estructura. Entonces ahí vimos que la influencia de la estructura aporta en rigidez, los asentamientos se atenúan un poco más. Pero no le hemos sacado jugo a esto al analizar la estructura, porque al hacer esto, la estructura ya tiene que venir resuelta y solamente nos concentramos en hacer la cimentación. Pues en el doctorado estoy yendo por el camino inverso. Voy a aprovecharse de esto. ¿Qué es lo que pasa con la estructura? ¿Cómo se redistribuyen los esfuerzos? ¿Cuál es el comportamiento dinámico más real en realidad? Porque hay una venda en los ojos que nos ponemos cuando calculamos frecuencias de vibración en un software. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Cómo se escucha? ¿Nada? Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con los años? Nos pasaba que como la mayoría de lo que hacíamos antes era reingeniería, ahora sí ya agarramos proyectos completos y de cero, ya tenemos más presencia en el mercado, entre pequeños, medianos y grandes, hacemos de todo. Antes el cliente quería un plano de replanteo de pilotes, pero ya, porque ya tenía un proyecto antes, entonces nos contactaban para hacer la reingeniería, y hacer esto toma tiempo. No crean que es nomás hacer el macizo del suelo y ya.
Es bien morosito hacer esto. Y averiguando, encontramos un software canadiense que es excelente, se llama ELPLA, voy a anotar acá, Elastic Plate. Este software constituye, en mi opinión, un equilibrio muy balanceado en lo que se consigue con softwares que están muy orientados al análisis. Por ejemplo, Plaxis. ¿Escucharon de Plaxis? Para geotécnica. Es un software bastante sofisticado, pero está enfocado en hacer análisis nada más. Como es de GTS, Plaxis. Y después están los softwares comerciales convencionales, el CIPE, con el que vamos a hacer el proyecto en términos de resistencia, la armadura. Entonces, el plan es un excelente software porque tiene un grado de dificultad de analizar las cosas que permite hacer análisis no lineal también. Entonces, ha sido nuestra alternativa cuando el cliente quería un replanteo de pilotes, pero para ayer. En esto sí se puede modelar rápido. Claro, la versión que pueden descargar en internet no es la versión completa. Ya la versión que descarguen de internet es simplemente entrar a la página de Geotech y descargan una versión de instalación que solamente tiene habilitado la solución analítica, lo que estudiamos en fundaciones. Ya pagando $2,000 tienen la versión completa y se puede hacer todo. Hasta viene con modelos de estructuras icónicas. La cimentación del Burj Khalifa está en la versión paga. Es bien interesante de ver. Ahí les dejo otra alternativa. El detalle es pagar la licencia, ¿no? Y darle el trabajo a eso. Bueno, hasta aquí llega mi alcance, así comentando brevemente lo que hemos podido hacer. Tal vez algo que no puse acá, que nos ha permitido conocer mejor el suelo de Santa Cruz. Hemos calibrado pruebas de carga de pilotes. No sé si alguna vez vieron. Por norma, se dice que en una cimentación de pilotes se debería hacer prueba de carga al 1% de los pilotes. Y bueno, en Santa Cruz hacen las pruebas de carga, pero las hacen a 1 o 2 pilotes, no hacen a más. Pero al final las hacen. Entonces, con una prueba de carga, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una curva carga-asentamiento de un piloto. ¿De qué va a depender? Va a depender de los parámetros mecánicos del suelo. Entonces, cuando tenemos pruebas de carga, cuando el cliente escucha, calibramos esa prueba de carga y con eso mejoramos las propiedades del suelo. Por eso es que ya le conocemos más o menos muy bien cómo correlacionar el SPT con módulos de elasticidad. Para Santa Cruz, no nos atreveríamos a hacerlo para otra ciudad. Preferiríamos contactar con un ingeniero geotécnico que conozca el suelo de ese lugar para más o menos sondear cómo es ese tipo de suelo. Entonces, imagínense, solamente de un proceso de calibración hemos llegado a ahorrar en cimentación sobre el proyecto que ya hicimos hasta 20 toneladas de acero. Solo por una pruebita de carga calibrada. Y así, de aquí para adelante ya viene lo que he llegado a ver. Esto ya no lo es. Esto tiene que ver ya con modelación, que tiene que ver más con investigación del lugar donde estudié. Hay una corriente muy fuerte allá de profesores que dicen, hormigón armado, no, pues estudiaremos fluidos por elementos finitos. Entonces ellos analizan la interacción viento-estructura, donde el viento lo modelan como un fluido. Tienen acá otro artículo que publicaron, interacción fluido-estructura. Aquí tienen interacción fluido-estructura, una tesis de maestría de una ingeniera que reprodujo algo que hicieron en Japón. En Japón, como tienen esa tendencia a los tsunamis, entonces en una universidad dijeron, ¿qué pasaría si una presa rebalsaría e inundaría la ciudad? ¿Con qué fuerza golpearían nuestras estructuras?
Entonces hizo el modelo el programa para hacer interacción fluido-estructura, y donde estudió un ingeniero lo que hizo la interacción. Entonces, con este modelito se pueden conocer las presiones de contacto en la estructura, con qué fuerza está golpeando. Yendo a algo más loco, tuve un colega, el argentino, que me codeaba para que no me duerma, que él se metió a modelar tornados. Entonces, del servicio meteorológico de Brasil tenían registros de tornados, y él dijo, bueno, el ANSYS puede modelar tornados, pero con muchas limitaciones. Yo voy a agarrar y voy a hacer un software propio para modelar tornados, para simular tornados. Pues imagínense, en la supercomputadora, una de estas vainas demoraba en correr un mes. Sí. Mis modelos se quedan cortos, no demoran ni un día, pero esto tardaba un mes en una supercomputadora. Y más allá, pues lo más loco que vi, ese profesor que decía que hay que luchar la hegemonía bélica mundial, pues sí, realmente hace eso, modela proyectiles saliendo de la atmósfera y entrando en la atmósfera con elementos finitos. Y eso ya lo publica en artículos de primera talla en el mundo. Cosas que dejaré para otra vida. Con eso terminamos esta etapa de la venida del chat. ¿Sí? Ahora vamos a ver el contenido y la teoría del modo. Entonces, ahora son las 4 de la tarde. Tenemos clase hasta las 6:30. ¿Hagamos un break? Sí. Porque yo me emocioné, no sé si ustedes están encendidos. Nos vemos unos 20 minutos. No haga mucho alboroto afuera. Y es que sale.